Hola, Cari, hola a todos. Igual preocupada porque pues de repente la conexión falla y no tiene mucho que comentamos que de repente resulta que a todo mundo nos está dando toques, cualquier cosa, entonces pues no sé, está como de miedo un poquito, pero al fin de cuentas creo que es un tema muy importante discutir de qué se tiene que hablar cuando escuchamos el tema de energías y que de repente ya no va a haber luz, porque suena como un asunto muy arcaico, es casi imposible entender el mundo sin electricidad hoy en día, sobre todo un mundo en pandemia, ¿no? ¿Qué es el tema de la electricidad, la luz en general? Algo que no nos damos cuenta de qué tan importante es en nuestra vida. O sea, en todo está, ¿no? Y sobre todo ahorita en tiempos pandémicos, como lo mencionabas, que hemos vivido a base de la hiperconectividad y todo es forzoso a través de lo virtual. Pues cuando nos dijeron como se va a ir la luz, híjole, ¿y qué vamos a hacer? O sea, yo literalmente dije, no, ¿qué voy a hacer sin luz? Pues justo vamos a platicar un poquito de qué fue lo que sucedió, cuál es como esta parte técnica, claro, sin entrar tanto, y si llegamos a tener una confusión, les pido que por favor en los comentarios nos corrijan, porque definitivamente no es nuestra área de expertise ni de Diana ni mía, pero esto es lo padre, ¿no? De cómo entre todas las materias, al final es lo que sucede en el mundo. Entonces, no importa qué disciplina estudies, en algún momento se va a cruzar con otra, porque así es como sucede. Y pues bueno, para platicar un poquito lo que sucedió, voy a intentar explicarlo como a mí me lo explicaron y como según yo funcionaba, porque, o sea, yo de verdad estaba desde, no sé ni cómo sucede la luz, ¿sabes? O sea, yo no le pico al interruptor y prende y ya digo, padrísimo, no tengo idea de qué está sucediendo allá atrás. Y bueno, para explicar un poquito, la luz va a través del gas, del GLP, que es el gas licuado de petróleo, que es a base del petróleo, y bueno, tiene que quemar el gas, por así decirlo, para que se genere la energía. Entonces, lo que sucede es muchas veces esta fuente es gas natural, ¿no? Como es el caso de Texas, por ejemplo. Y la energía de México se sustenta en un 70% aproximadamente del gas de Texas. Lo que sucede es que pues el cambio climático afectó enormemente al norte del continente, precisamente a esta zona, y las heladas hicieron que se congelaran muchísimo las tuberías, que precisamente también la falta de luz solar no permitiera que esto se generara. Entonces, pues Texas dijo, ok, va a haber un tema de energía aquí, vamos a bajar o de alguna forma acortar esto, y pues obviamente afectó a México. Y entonces eso, con muchos otros factores que ahorita seguramente Diana va a explicarlo con mucho mayor detalle, pero pues tienen que ver en cómo impacta en nosotros, ¿no? Y yo no lo comprendía en un inicio, todavía no lo comprendo al 100%, porque justo son muchos factores. Sí, definitivamente. Creo que hablar de energías es un poco pues, extraño en el área de ciencias sociales, sin embargo, pues no tiene mucho que ya cuando justamente estamos entrando a esta etapa de conocer cuáles son las oportunidades laborales, de repente varios de mis compañeros egresados están encontrando trabajos en agencias de energía, ¿no? Y te quedas así como, ajá, pues tú como internacionalista, ¿qué haces en una agencia de energía? Bueno, es que en realidad hay metas muy claras de lo que se propone a nivel mundial para, pues, satisfacer la energía en el planeta tratando de combatir al mismo tiempo el cambio climático. Entonces sí, hay mucha chamba que hacer y nos toca, como dices, Cari, desde el principio, ¿no? A todos, desde la trinchera, que sea tu profesión o tu gremio, seguramente hay alguna manera en la que tú puedas aportar, investigar, comentar, entre otras cosas, en cuanto al asunto de las energías, lo cual sí es muy curioso. Entonces, pues lo mencionabas, pasa esto de la tormenta invernal, que pues de repente ya tuvimos hasta nieve en Monterrey, un sinfín de historias, memes y demás que todos como muy emocionados, pero entender qué hay detrás del hecho de que haya nieve en Texas, nieve en Monterrey, y que las nevadas y las temperaturas estén bajando tanto, también nos tiene que poner a reflexionar porque estamos hablando de un asunto de cambio climático, un tema que pues sí, qué bello se ven los paisajes, qué preocupante lo que hay detrás de todo este asunto. Entonces, para no meternos en discusiones meteorológicas que definitivamente no vamos a saber puntualizar como se debería, en pocas palabras, sucedió lo que dice Cari. El gobernador Greg Abbott de Texas dijo, ¿saben qué? Vamos a limitar la exportación del gas natural porque aquí hay desabasto, entonces los gasoductos están súper congelados, hay falta de energía aquí, entonces no estamos para andarle dando nuestro gas a otros, aunque existan acuerdos.
Esto es un poco como que lo que les explicamos en el asunto de la boquilla, la presa. Tuvimos esta discusión de que, a ver, México le debe agua a Estados Unidos porque existe un tratado en el que tiene que haber cierto suministro por parte de esa presa para el abastecimiento de la frontera sur y muchos de esos estados en Estados Unidos. Es algo similar, pero en cuestión de energía es a la inversa. Estados Unidos es el que nos surte a nosotros, pero no es de agrapa y no es como de que lo firmamos y ya está. O sea, el costo del gas estaba en $3, subió hasta $200, es decir, se incrementó hasta un 5,000%. Esto es lo que significa que existan riesgos de calentamiento global, que incluso podríamos quedarnos sin luz porque nuestra dependencia energética es muchísima, lo cual sí es preocupante. México tiene un potencial increíble en diversificar su energía, sobre todo en recursos naturales, pero no lo aprovechamos del todo porque existe mucho todavía este arraigo que se le tiene y al apego a las energías fósiles como lo es el petróleo. Y pues la verdad es que en este gobierno no vamos a ver como un cambio tan radical, a pesar de que sí existan ciertas promesas. Entonces, por ejemplo, para entender un poco el panorama internacional, existe en la agenda de la ONU ciertos objetivos que están específicos atendiendo el asunto de energías limpias, por ejemplo. Y entre los acuerdos que existen a nivel internacional, los que más destacan es, por ejemplo, el Acuerdo de París, que se supone que México, al haber aceptado ese acuerdo, se ha comprometido a que para el 2024 el 35% de sus energías sean limpias, cosa que pues no sucede, aunque Rocío Nale en su última comparecencia dijo que sí va a suceder. Así que no faltan tantos años para comprobar qué tan cierto es esto, ¿no? Qué tan cerca estamos de cumplir con más energías renovables. Para el 2030 se espera que sean alrededor de 43% y para el 2050, lo cual me parece que es como mucho esperar, quisiéramos que el 50% de nuestras energías sean limpias. Ahora, no es que no se pueda. México, pues, tiene de todos los climas, tiene toda la capacidad para que sí funcionara. Lo que sucede es que no hay la inversión suficiente. No hay la inversión suficiente a tal nivel que entre los países más inversionistas en energías renovables, por ejemplo, en el top 5 tenemos a China con alrededor de $758 millones, luego está Estados Unidos con $356 millones, Japón, Alemania, Reino Unido, y México ocupa el lugar 14 a nivel internacional, que no es un mal lugar, definitivamente no, porque pues, comprendiendo cuáles son los actores del escenario internacional, México va bien. Sin embargo, no podemos quedarnos tranquilos porque ya nos está pasando, ¿no? De repente llega el SENACE a decirnos, pues no van a tener luz y todos ya estábamos descargando, porque planes yo sí tenía, Cari ya dijo que no, pero planes yo sí tenía. Dije, me quito de la culpa, una buena excusa para decir por qué no avancé con la tesis. Yo descargué películas, entonces dije, aquí sí, así funcionamos sin luz. Mientras haya batería, todavía aguantamos unas horitas sin luz. Pero pues no nos sucedió a todos. Sin embargo, sí afectó a más de 4 millones de mexicanos en el país, lo cual es muchísimo. Y esta es una realidad que incluso se vive en varios hogares de nuestro país el día a día. Entonces, hay que entender que la energía como tal sí es una necesidad y Cari sé que nos vas a explicar hasta qué punto incluso puede ser un derecho y nos damos el lujo de desperdiciarlo como pues si no fuera un recurso finito, pero a ver, pues sí, estamos en una realidad en la que explotamos los recursos con poca conciencia y pues a nuestras necesidades, que son muchas de ellas ya creadas, y nos encontramos en un panorama en el que quizá no estamos en un escenario tan catastrófico, pero sí estamos reflexionando que tampoco estamos lejos de que sea una realidad constante el hecho de tener que conservar más nuestro uso de energético, porque ya no va a haber suficiente abastecimiento. Sí, y creo que eso es importante, o sea, yo lo entiendo y lo interpreto no como que la energía se va a acabar, o sea, la energía sí puede ser renovable, pero el medio en el que se está basando la energía mundial no es renovable, que es el petróleo. Entonces, mientras que los gobiernos y los grandes pues funcionarios, empresas, o sea, privado, sector público, no invierta en otra forma de generar esta energía, que puede ser la eólica, la solar, o sea, hay muchas, hidráulica, etcétera. Pero mientras no se invierta y no se apueste por estas otras formas de generar energía y se siga invirtiendo en petróleo y en refinerías, etcétera, ese recurso sí es finito y entonces ahí sí nos la estamos acabando. Y como dices, o sea,
esta agenda y lo que se planea y así está padrísimo, pero luego ves las decisiones del gobierno actual y obviamente los gobiernos anteriores, hablando específicamente de México, pero no solo México, o sea, también es en Estados Unidos, que es una gran potencia y punta de lanza en muchos temas, bla, 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 y siguen apostando por las mismas energías de hace siglos, o sea, no han hecho este cambio y aquí están las consecuencias que hace muchos años se llegaron a advertir. Como dices, hasta ahorita el problema no ha sido algo catastrófico, afortunadamente, aunque, por ejemplo, en Texas ya hubo 2 personas que fallecieron, no tal cual por quedarse sin luz, pero porque se morían de frío, porque no tenían calefacción en sus casas y se metieron a un coche, prendieron la calefacción y pues el dióxido obviamente los intoxicó y fallecieron, ¿no? Entonces tal vez no hemos llegado a ese punto, pero claro que hay familias en Monterrey que más allá de la nieve y de subir sus stories así con ropa de super invierno y esquiando en la calle, hay familias que, como decías, viven al día y que esto sí implicó pasar unos muy, muy malos días en cuestión de personas enfermas, cuestiones de personas de la tercera edad, bebés recién nacidos, que necesitan ese tipo de insumos literalmente pues para sobrevivir unos cuantos días, ¿no? Ya ni hablar de todos aquellos enfermos de COVID o de alguna otra enfermedad que no están en un hospital y que a lo mejor si se acababa la luz, o sea, su reserva para el respirador que tengan o cualquier otro aparato de salud que tengan, pues iba a ser algo muy preocupante, ¿no? Entonces, ese es el punto, o sea, puede llegar hasta eso, ¿no? Es más allá de, híjole, ¿qué voy a hacer de 6 a 11 de la noche sin luz? Oh, no, ¿qué voy a hacer? Ya sabes. Entonces, creo que sí es muy importante voltear a ver esto, pero también la crítica es a, ok, ¿y por qué México, sabiendo todo esto, no ha apostado por, ya, o sea, ni digamos de las energías renovables, por generar su propia fuente de gas? Y que era una crítica muy fuerte a Pemex, ¿no? O sea, ahí tienes Pemex y que sí es un pionero y lo que quieras, pero o sea, el 70% de tu gas sigue dependiendo de otro país. Y entonces no tienes previsto que en algún momento puede pasar algo tan simple como que haga mucho frío y se congelen las tuberías. O sea, literalmente es tan burdo como eso. Y a mí me impresiona que con el avance tecnológico que tenemos y cómo ha avanzado la ciencia y demás, no como humanidad o como tomadores de decisiones no hemos logrado dar ese paso de decir, ok, si tengo estas herramientas, ¿por qué no las estoy ocupando? ¿Por qué sigo a fuerza con lo antiguo? Y a lo mejor ahí hay muchos factores económicos que no es solamente porque, ay, no, no quiero cambiar. O sea, seguramente hay muchos factores económicos y políticos que hacen que estas decisiones sigan pues siendo hacia el otro lado, ¿no? Y allá hablaban un poco, o sea, de quién era la culpa, si del sexenio de Peña Nieto con su reforma energética o de AMLO. Desde mi punto de vista, creo que sí el sexenio de Peña y muchos anteriores implicaron corrupción que llevó a esto, a que las autoridades que tenemos en México, que ahorita hablaremos un poquito de eso, pues realmente no funcionen como deberían de funcionar. Pero la incompetencia, si así se le puede llamar, del actual gobierno hace que tampoco haya un cambio, que ok, ya a lo mejor no hay corrupción en esas entidades o no hay tanta corrupción, pero ¿por qué no estás apostando para que tus investigadores, tus científicos, tus ingenieros generen estos nuevos sistemas? ¿Cómo ves tú, Diana? ¿Qué crees que esté sucediendo? ¿Por qué seguimos como viviendo en el año 70? No entiendo. Tratando de administrar la riqueza del petróleo con una empresa petrolera endeudada hasta el cuello, pues porque de verdad todo se trata de dinero. México depende energéticamente de Estados Unidos en su mayoría, como lo mencionas, por cuestiones de que hay alrededor de 24 contratos, incluso más, con una duración de 15 a 20 años, entonces no estamos cerca de terminarlo y al final todo sí se trata de dinero. Todo se traduce a dinero y no, aunque pueda ser una inversión más inteligente, poner paneles solares, estas que se dedican a la energía eólica, entre otras cosas, no tenemos la visión de hacerlo porque ya tenemos compromisos económicos con otros estados, sobre todo pues con el de arriba. Y entonces, a pesar de que exista mucho como buena voluntad de firmar un acuerdo de decir sí nos preocupa el medio ambiente, la lógica y la coherencia de los gobiernos siempre ha ido, pues lo que el mismo presidente ha dicho, por el neoliberalismo, cumplir con los mercados, satisfacer cuestiones económicas, aunque estas no cumplan con asegurar las necesidades humanas y priorizar al individuo como tal, que sí es preocupante. A ver, no sé qué esperan y como tú lo dices, no existe esta visión porque no nos habíamos puesto en este escenario. Entonces, ahora que ya lo reflexionamos,
parecería más óptimo que entonces las autoridades dijeran, y ok, tenemos que tener un plan como un plan B para entender qué es lo que se puede hacer, pero tampoco va a suceder, no va a suceder porque lo más sencillo es decir, es que sí, fue un conflicto pues que nos rebasó, un conflicto externo, son casualidades y ya está, antes que prevenir. La verdad es que sí es muy lastimoso el asunto porque tenemos un territorio súper rico en recursos naturales, con toda la capacidad de poder cumplir con estas necesidades, pero no se sabe administrar correctamente y así vamos a seguir por un largo periodo. Este sexenio no va a suceder, las energías limpias son un sueño muy bonito, pero más que un sueño muy bonito, son una necesidad y lo van a terminar siendo más pronto que tarde, lamentablemente. Y aunque sí es una chamba, sobre todo del gobierno, de los estados y demás, también hay que reflexionar como nuestro consumo personal, porque se nos hace muy fácil dejar todo conectado, ¿no? Y darnos este lujo de creer que pues nada más puedo prender el foco, aunque esté la ventana enorme y tenga la suficiente visión, pues es como automático, entras a un aula, entras a un espacio y prendes la luz, aunque realmente no lo necesites. Y entonces voy a dar la cifra que hace rato mencionaba, ¿no? Cerca del 40% de los hogares del país están en situación de pobreza energética. Entonces, somos un 60% que es casi privilegiado porque tendríamos que tener este acceso a poder tener al menos un foco y no andar que con la leña, no andar que con las velas, porque incluso hasta provoca accidentes. Y sí es un tema muy importante a discutir, aunque no lo discutamos de manera técnica, el impacto social que se tiene es este que genera pánico al momento en que te dicen no vas a tener luz, y es un pánico que no se puede permitir que se propague de esta manera ningún gobierno, pero sigue siendo más fácil apostar por lo que conocemos, que termina siendo el petróleo. Sí, y lo que mencionas, ¿no? De los hogares que no tienen acceso a la energía. Hay una discusión muy interesante sobre si la energía es un derecho o no. Como tal, no podríamos decir que es un derecho humano. Bueno, primero recordemos que cuando algo se hace derecho, por así decirlo, es porque se considera valioso, porque la sociedad lo considera valioso. Entonces, por eso hay que protegerlo y convertirlo en un derecho y hacer que el Estado lo garantice. Entonces, ok, consideramos que la energía es valiosa por todo esto que comentamos, ¿no? Pero como tal todavía no hemos dado ese paso, por lo menos en México, de considerarlo tal cual como un derecho humano, ¿no? Sin embargo, sí está dentro de, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna. O sea, sí está contemplado como que necesitas tener energía para tener una vivienda digna. Y como tienes derecho a una vivienda digna, el Estado debe proveerte esto. Así como muchas otras cosas, sobre todo ya lo comentábamos al inicio, en temas pandémicos, pues tener acceso a la energía prácticamente es tener acceso a la educación, porque si no tienes acceso a conectar una computadora, a conectar un celular y tener internet, no hay manera ahorita de tener educación virtual. Entonces, se toma como un derecho, y lo poníamos en las stories de Mundo en Corto, se divide también a los derechos, en 3 generaciones, ¿no? Primera, segunda y tercera, y normalmente los de tercera generación es como aquellos que necesitas para tener acceso a los otros. Entonces todavía estamos como en esta transición, y eso es importante porque en ese sentido hay muy poco litigio al respecto tal cual, ¿no? O sea, como puede haber, lo hemos comentado en muchos episodios, en los casos en donde se pide y se pelea con la Suprema Corte tal vez un derecho a la libertad de expresión, y a partir de eso surgen instituciones y surgen formas de literalmente concebir la vida de manera distinta, pero hasta el momento no hay tanto al respecto porque todavía no llega a este punto. Y también en ese sentido, por ejemplo, está el tema de la CFE, que al final sí le confiere el Estado como este poder de regular la energía, pero se convierte también en un monopolio de alguna manera, porque solamente está la CFE. Y entonces ahí hay una discusión y un debate también político, no solamente jurídico, sino político y social, de, pues es que al final, ¿qué tan autónoma puede ser la CFE si está regulada por la Secretaría de Energía, que depende directamente del Ejecutivo Federal? Y lo vemos, por ejemplo, ahorita como el caso de Bartlett y Andrés Manuel López Obrador, que llega a ser como, híjole, ¿cuál es la supuesta no relación que hay entre ellos dos? Sí la hay en realidad, ¿no? Y entonces, todo este rollo es para llegar al punto que comentaba Diana, de que pues al final si hay intereses políticos económicos con otras grandes naciones respecto a recursos como es el petróleo, pues se mantienen sobre esa misma línea a pesar de todo lo que estamos viendo y todo lo que está por venir, porque no creo sinceramente que esto vaya a cambiar luego.
claro que depende de nosotros, sí, pero creo que es demasiado difícil pedirle a una familia que compre, por ejemplo, paneles solares, ¿no? O luces LED, o sea, estos recursos que pueden ayudar a reducir como el consumo de energía tradicional, pero pues no tenemos el ingreso para apostar por eso, mientras que el gobierno no abarate el costo o el precio de este tipo de energía. Sí, eso también es súper, súper importante porque pues a lo mejor es como muy fácil y muy desconocido también. Dices, tienes el medidor de luz y ya te llega el recibo y sabes cuánto vas a pagar y ya está. A lo mejor no es una de esas preocupaciones que tienes en tu día a día, pero hay familias que sí. Y también existen personas que no pueden costear ni siquiera la energía y entonces se cuelgan de la luz, ponen sus diablitos porque es para lo que tienen alcance. Entonces, aunque sí existe este free rider que es como ser un gandaya, sí, sí existe, hay que ser muy honestos, hay quienes pues dicen si me sale gratis, pues para qué pagarlo, aunque lo pueda pagar. También hay personas que no solamente no es que no lo, o sea, no es que no quieran pagarlo, no pueden pagarlo. Entonces, sí tendría que ser más accesible porque, seamos honestos, como le decía Karina, no podemos vivir un mundo contemporáneamente sin energía, sin un foco por lo menos. Entonces, reflexionarlo es súper, súper importante, pero también hay que tener ojo en a quienes ponemos a tomar las decisiones en esta materia, porque, a ver, México, y lo hemos dicho un montón en este programa, pero parece que no basta, porque, bueno, al menos nosotros, al menos aquí, los escuchas de Mundo en Corto, ya les habrá quedado muy claro, México tiene el potencial para cambiar energías limpias, energías renovables, no lo hace por cuestiones de tomadores de decisiones, pero México cabe como entre los 4 países que son más atractivos para la inversión en energías limpias en la región latinoamericana. Es decir, sí destaca el país para eso. Lamentablemente no sucederá pronto, aunque existan estas promesas, ya veremos si sí estamos cerca de convertir que la energía del país en un 24% se convierta en energías limpias. De no ser así, hay que de nuevo poner mucho ojo en a quienes votamos, porque al final de cuentas sí son las personas que nos representan en las mínimas decisiones que no son tan mínimas como lo estoy diciendo. Al final del día son quienes van a decidir si el día de mañana la luz te saca un ojo de la cara o si de plano te vas a quedar sin luz, porque este tipo de decisiones no se toman de manera aislada. Nada más, o sea, no es un debate que se tenga solamente en nuestro país, es un debate que se lleva constantemente en el plano internacional. En México nada más, hasta el 2018 tenía alrededor de 37 acuerdos sobre cuestiones energéticas, 8 tratados internacionales y 23 otros instrumentos en la materia. Entonces, hay muchísimo papel firmado y pocas acciones y pocas medidas realmente tomadas, porque de nuevo, parece que sale más caro considerar la protección del medio ambiente, la protección de las necesidades humanas, que priorizar la economía, ¿no? Y al final de cuentas, pues tendrás todo el dinero del mundo, habrás negociado los mejores acuerdos de la existencia, pero mientras no tengas un planeta en el cual coexistir, sale sobrando, y eso es una reflexión que a generaciones previas a la nuestra, e incluso mucho de nuestra generación, todavía cuesta poquito de trabajo como interiorizarlo. ¿No? Y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el presidente AMLO, en agosto, me parece, el año pasado, dijo que teníamos energía suficiente de aquí para 30 años en adelante, entonces que podíamos venderla a mercados asiáticos. Y entonces ahorita ves esto y dices como, bueno, ¿y dónde está esa energía que nos sobraba para 30 años? O sea, no se están poniendo de acuerdo en las dependencias y en las autoridades que regulan todos estos temas. E insisto, o sea, creo que a diferencia de muchos otros temas donde siempre decimos, bueno, nosotros qué nos toca hacer, sí, tal vez sí, desconectar el cargador del celular, pero de poco va a servir que todos desconectemos el cargador de nuestros celulares cuando no los estamos usando, si las grandes empresas y las acciones siguen enfocadas en ese sector y no están apostando por nuevas cosas y por abaratar aquellas otras formas, ¿no? De regular. Tal vez soy muy redundante en esto, pero es que definitivamente es eso. Entonces, creo que a lo que nos toca como individuos es justo, aunque sea temas complejos, por eso es importante que hagamos un esfuerzo por empaparnos, por conocerlos, porque a veces hay como que esta resistencia, lo digo desde el punto personal. Yo no entiendo nada de energía, entonces realmente no era como que me ponía a ver qué estaba sucediendo, ¿no? O sea, nada más como por encimita de lo que le toca al área de derecho y ahí muere.
Pero ahorita viendo la magnitud de esto y cómo impacta en la esfera individual, pues claro que es importante estar escuchando lo que los actores y las autoridades tienen por decir. Entonces, pues creo que esa es como mi conclusión respecto a este tema. Ojalá que pare, ojalá que las personas que ahorita no tienen luz o que están como en riesgo, ya sea en Texas, en Estados Unidos, o en el norte o en cualquier otro estado de la República, que están ahorita pues con literalmente dependiendo, que su vida está dependiendo de la luz, pues esperemos que pronto pase, que no sea tanta la angustia. Y pues nada, esa es mi conclusión. Diana, ¿con qué concluyes tú? Yo comparto todo lo que dijiste e invito, como siempre, pues a que las acciones también pues sean individuales. Hay que cuidar muchísimo la luz, cuarto del que salen, cuarto del que apagan el interruptor, instrumento que no ocupen, enchufe que desconectan, porque pues se nos hace bien fácil, ¿no? Tener todo conectado y tener a nuestro alcance la energía, pero pues no podemos darnos ese lujo cuando la verdad termina siendo un privilegio. No conocía esta cifra del país y pues sí, simplemente exigir pues que sea transparente todo el proceso de cuando se hacen los acuerdos con otras compañías, de cuando se pactan este tipo de cosas de una dependencia total energética y estas reformas que parecen como muy discusiones políticas y ya está, pero al final de cuentas sí definen cómo vamos a estar viviendo en el día a día. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos. Creo que sí, pues al final de cuentas es un tema que parecía muy lejano, pero hay muchísimo que aprender de cómo impacta la energía y la ausencia de esta en nuestros días.